Muy buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Ya estamos en el día número 212 del plan de lectura de la Biblia en un año. Y hoy vamos a estar leyendo Isaías capítulo 31 al capítulo 33. Así que saca tu espada, busca la palabra del Señor, que vamos a estar leyendo estos capítulos y vamos al cielo a presentarnos en oración para que sea Dios dirigiéndonos en todo momento. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Dios mío. Nos presentamos, Dios amado, delante de ti una vez más, Señor. Una vez más porque este día no ha acabado, Señor. Porque ahora vamos a un momento, Dios amado, especial en nuestro día, Padre, en el cual leemos tu palabra y tú nos hablas. Leemos tu palabra, Dios mío, y tú vas transformando nuestro interior. Leemos tu palabra, Señor, y tú nos ministras, Dios mío. Te pedimos, Padre, que tu presencia siga dejándose sentir, que tú nos des la sabiduría y el entendimiento necesario, Señor, para poder recibir, Dios amado, todo lo que tú tienes ahí para nosotros, Dios mío, que seamos hacedores de tu palabra y que cada día la amemos, la valoremos, Señor. Que cada día, Dios mío, Señor, anhelemos más, Dios mío, escudriñarla, Dios mío, y conocerla, Padre, porque mientras conocemos más de tu palabra, Dios mío, a la vez, Señor, vamos conociendo más de ti, Señor. Háblanos en este día, Padre, y ayúdanos, Señor, en todo momento. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, te damos la gloria. Amén y amén. Gloria al Señor. Así que leemos Isaías capítulo 31 al capítulo 33 con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Porque Jehová me dijo a mí de esta manera, como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel, porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Entonces caerá Asiria por espada, no de varón, y la consumirá espada, no de hombre. Y huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán tributarios. Y de miedo pasará su fortaleza y sus príncipes, con pavor dejarán sus banderas, dice Jehová, cuyo fuego está en Sión y su horno en Jerusalén. Capítulo 32. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los oyentes oirán atentos. Y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruindades, y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Las almas del tramposo son malas,
Trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz. Hijas confiadas, escuchad mi razón. De aquí a algo más de un año tendréis espanto, oh confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. Temblad, oh indolentes, turbaos, oh confiadas, despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio. Golpeándose el pecho lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas en que hay alegría en la ciudad de alegría. Porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada. Hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Y cuando caiga granizo, caerá en los montes, y la ciudad será del todo abatida. Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas, y dejáis libres al buey y al asno. Capítulo 33. Ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado. Tú, brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. Los pueblos huyeron a la voz del estruendo, las naciones fueron esparcidas al levantarte tú. Sus despojos serán recogidos como cuando recogen orugas. Correrán sobre ellos como de una a otra parte corren las langostas. Será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas. Llenó a Sión de juicio y de justicia. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. He aquí que sus embajadores darán voces afuera, los mensajeros de paz llorarán amargamente. Las calzadas están deshechas, cesaron los caminantes, ha anulado el pacto, aborreció las ciudades, tuvo en nada a los hombres. Se enlutó, enfermó la tierra, el Líbano se avergonzó y fue cortado. Sarón se ha vuelto como desierto, y Basán y el Carmelo fueron sacudidos. Ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Concebisteis hojarascas, rastrojo daréis a luz, el soplo de vuestro fuego os consumirá. Y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd los que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos.
Tu corazón imaginará el espanto y dirá: ¿qué es del escriba? ¿Qué del pesador del tributo? ¿Qué del que pone en lista las casas más insignes? No verás a aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda que no comprendas. Mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota, porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Tus cuerdas se aflojaron, no afirmaron su mástil, ni entesaron la vela. Se repartirá entonces botín de muchos despojos, los cojos arrebatarán el botín. No dirá el morador: estoy enfermo. Al pueblo que mora en ella le será perdonada la iniquidad. Gloria al Señor. Hemos leído del capítulo 31 al capítulo 33 del libro de Isaías. Y fíjense que vemos que se continúa desarrollando el mismo conflicto que hubo en los capítulos anteriores. Ayer vimos el problema de que Judá estaba buscando su seguridad en Egipto, estaba buscando su seguridad en cosas que no son Dios, ¿verdad? Que quizás puede que no fuera en sí mismo pecado el buscar ayuda. El problema es cuando esa ayuda sustituye nuestra confianza y nuestra dependencia de Dios. Es ahí cuando nosotros, ¿verdad?, estamos diciendo a Dios: Dios, tú no me puedes ayudar, yo necesito usar mis estrategias, yo necesito hacer alianza, yo necesito buscar otras formas para obtener la victoria, y eso se convierte, amado, en falta de fe, en falta de confianza en Dios. Aleluya. Y Dios, vemos, ¿verdad?, que está llamando al pueblo a confiar en Él. Así que vemos en ese capítulo 31 del libro de Isaías, que comienza diciendo: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Gloria a Dios. O sea, el problema no era simplemente el tener caballos, el problema no era simplemente el buscar ayuda, era el haber depositado toda su confianza en eso, como que eso era lo único que los podía librar, como que eso era lo único que los podía salvar. Entonces hay cosas, amados, que ciertamente pueden ser instrumentos de Dios, pero ¿qué pasa? Se convierten en ídolos cuando comenzamos a depender de eso más que de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que siempre, ¿verdad?, hacer ese detente y examinarnos, ¿verdad? En qué cosas estamos depositando demasiado nuestra confianza y nuestra seguridad. Si no es Dios, pues entonces yo tengo que, velar que no esté haciéndome yo un ídolo, que no tenga yo, ¿verdad?, otras cosas en las cuales yo esté depositando toda mi esperanza. ¿Sabes por qué? Porque el único en el cual tú vas a poner tu confianza y tu esperanza y no te va a fallar es Dios. Todo lo demás puede fallar, todo lo demás puede cambiar, todo lo demás te puede traicionar, todo lo demás, ¿verdad?, puede ser que hoy esté, mañana no esté, pero Dios permanece fiel. Dios siempre estará ahí, Dios nunca te va a fallar. Y vemos que entonces en el versículo 3, ¿verdad?, del capítulo 31 dice: y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Ahí vemos que Isaías está haciendo una comparación fuerte, porque está diciendo que los egipcios hombres son y no Dios. Y está diciendo: sus caballos carne y no espíritu.
O sea que la comparación que está haciendo es que Egipto significa carne y Dios significa espíritu. O sea que cuando estamos hablando de buscar la ayuda de Egipto, estamos buscando ayuda de la carne. Estamos haciendo las cosas en la carne, estamos haciendo las cosas por nuestro esfuerzo, por nuestra fuerza. Pero esto no es con ejército, esto no es con fuerza, esto es con el Espíritu de Dios. Por lo tanto, ¿en qué nosotros vamos a depender? ¿En el espíritu o en la carne? Es una buena pregunta. Los recursos humanos tienen límites, pero qué lindo es saber que Dios no tiene límites, que Dios es todopoderoso, que Dios llega, ¿verdad?, hasta donde el hombre no puede llegar, hasta donde el conocimiento del hombre, hasta donde las fuerzas del hombre no pueden llegar. Ahí llega Dios, ahí llegan sus recursos, ahí llega su poder, ¿verdad? Sobrepasa todo. Mire lo que dice el versículo 4, porque Jehová me dijo a mí de esta manera, como león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Dice, como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. ¿Qué nos dejan ver estos versículos 4 y 5? Bueno, que Dios se compara con un león que protege aquello que le pertenece y con las aves que vuelan sobre Jerusalén para protegerla. Ahí vemos dos imágenes diferentes. ¿Por qué? Porque estamos viendo, amados, que está comparándose con un león y con las aves. En otras palabras está diciendo, tú no necesitas comprar protección de Egipto porque ya tienes al Dios que te protege. De dos maneras diferentes, dos imágenes diferentes, un león y unas aves. Dios es poderoso como un león y protector como un ave sobre sus polluelos. Ahí vemos, ¿verdad?, dos maneras de Dios cuidarnos y de Dios protegernos. Vemos a la parte del león, que el león es feroz, el león es fuerte, el león tiene poder, pero vemos las aves, que las aves, ¿verdad?, no solamente vienen de la altura, sino que cuidan de sus crías. Ahí vemos la ternura y vemos el cuidado de Dios. Así que vemos dos imágenes que ciertamente las podemos usar y el Señor mismo las usa, ¿verdad?, para hablar cómo es esa protección, cómo es ese cuidado, pero también nos ayuda a nosotros a visualizar cómo es el Señor para con nosotros. Dice el versículo 6. Volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel, porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Entonces caerá Asiria por espada, no de varón, y la consumirá espada, no de hombre, huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán tributarios. Ahí vemos una invitación, amado, a arrepentimiento, a arrepentirse ante el Dios que los librará. Cuando hablamos de arrepentimiento, estamos hablando de que devolverse a Dios, pero también de alejarse del pecado y de los ídolos. Eso lo dice ahí. Vemos que entonces ellos iban a arrojar sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, pero comienza diciendo volved. Volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel, se rebelaron en contra de Dios. Pero para poder volver a Dios primero hay que arrepentirnos. Y con el arrepentimiento viene, amado, no solamente el volverme al Señor, el regresar, el buscar a Dios, también está el apartarme del pecado, el soltar los ídolos y soltar todo aquello que a Dios no le agrada. Cuando hay un arrepentimiento genuino, amado, esto no es ningún problema. Cuando yo me arrepentí, ¿verdad?, genuinamente de mis pecados, esa primera vez que acepté a Cristo como mi Salvador, yo no pensé en lo que tenía que dejar. Yo simplemente le entregué mi corazón al Señor y me arrepentí de mis pecados de todo corazón y Dios se encargó, ¿verdad?, de ir encaminándome. Yo también tuve que poner de mi parte, tuve que apartarme del pecado, tuve que soltar esas cosas que a Dios no le agradan. ¿Por qué? Porque arrepentimiento no es solamente llorar, arrepentimiento no es solamente decir Señor perdóname, es que tienen que haber unos frutos dignos de arrepentimiento, es que tiene
tiene que verse el cambio. Es que si verdaderamente yo amo a Dios y ya yo no quiero vivir en una vida en pecado, pues me tengo que apartar de eso, ¿verdad? Así que vemos que el capítulo termina con este llamado: convertíos a aquel contra quien os habéis rebelado. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque se habían rebelado y se alejaron, pero lo está llamando a volver y a convertirse, a volver y a arrepentirse, a buscar al Señor nuevamente. Gloria a Dios. ¿Qué podemos aprender de este capítulo 31? Que no convirtamos nuestros recursos en nuestra fuente. Sabes que nuestros recursos no pueden sustituir nuestra dependencia de Dios. Es más, Dios muchas veces suple recursos para nuestra vida. Y a veces nosotros nos encariñamos tanto con las bendiciones y con los recursos que nos olvidamos de Dios. No, acuérdate que ese es el Dios que te ha suplido, ese es el Dios que te ha bendecido, ese es el Dios que ha estado contigo. Entonces, esas cosas no pueden sustituir mi dependencia de Dios. Dios primero y lo demás, amado, por añadidura. Aprendamos a identificar nuestros Egiptos. Tenemos que preguntarnos, amado, ¿en qué estoy buscando sentirme seguro fuera de Dios? ¿Ves? Tenemos que examinarnos, amado. Dice en el libro de Jeremías que engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. Dios conoce los corazones, pero los corazones son engañosos y perversos. Por eso es que yo tengo que preguntarle a mi mente, a mi corazón, a mí misma. Tengo que preguntarle también al Espíritu Santo, dime, ¿en qué estoy buscando sentirme seguro fuera de Dios? Y el Espíritu Santo te va a revelar, te va a mostrar, te va a permitir ver tus propios errores y los míos también. Que nada de lo que nosotros podamos tener en nuestra vida, por más bueno que sea, sustituya o tome el lugar de Dios o sustituya nuestra dependencia de Dios. Podemos aprender también que arrepentimiento es más que solo volvernos a Dios, es también quitar todo lo que hayamos puesto en el lugar de Dios. Por eso es que arrepentimiento es mucho más. Yo me arrepiento de todo corazón y tengo que apartarme del pecado, tengo que sacar todas aquellas cosas que he puesto en el lugar de Dios, todas aquellas cosas en las cuales yo había depositado mi confianza más que Dios. Todo eso tiene que moverse para el segundo y para el tercer lugar, porque ahora Dios está en primer lugar. Y nada puede quitarle ese lugar a Dios. Isaías capítulo 32. Vemos que en este capítulo ocurre un cambio precioso. ¿Por qué? Porque después de hablar de tanta falsa seguridad de Judá, Isaías comienza a hablar acerca de un rey que reinará con justicia. Mire lo que dice el versículo 1. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Ahí vemos, amados, las bendiciones de la restauración del rey, de ese rey que ciertamente iba a reinar con justicia, un gobernante que no oprime al pueblo, sino que lo protege. Mire lo que dice en el versículo 8, pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Aquí nos enseña, amados, que el carácter determina nuestras acciones. ¿Por qué? Porque está diciendo que el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. La persona generosa piensa siempre en cómo dar, cómo ayudar, cómo poder aportar, cómo poder hacer el bien. La generosidad no solamente habla de dinero, amado, también puede ser tiempo, puede ser paciencia, puede ser palabra, puede ser amor, puede ser ayuda, puede ser misericordia. Hay muchas maneras en las cuales podemos ser generosos. Y dice que el generoso pensará generosidades y por esas generosidades será exaltado.
Ya en el versículo 9 al 11, que comienza diciendo: mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz, hijas confiadas, escuchad mi razón. Ahí vemos que contiene una advertencia a las mujeres de Jerusalén por su falsa seguridad en la cual ellas tenían. Y vemos que también el profeta Isaías está anunciando que vendrá un tiempo de devastación, pero luego llegará la restauración. Eso lo vemos en el versículo 12 al versículo 14, que dice el versículo 14: porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada. Pero mira el versículo 15 lo que dice: hasta que sobre nosotros se ha derramado el espíritu de lo alto, pero dice espíritu con mayúscula. O sea que no está hablando de cualquier espíritu, está hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Este versículo importante en el capítulo nos recuerda que la transformación que Dios quiere producir no va a ocurrir solo por cambios políticos o cambios externos, sino que necesitamos la obra del Espíritu Santo. La necesitamos. Esto conecta con el Nuevo Testamento, con la obra del Espíritu Santo, con la santificación y con todos estos temas, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, en el cual el Espíritu Santo obra en la vida, ¿verdad?, de aquellos que creen en el Señor, ¿verdad?, y le han recibido como su Salvador. Dice el versículo 17: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. ¿Qué podemos ver en estos capítulos? Que la verdadera justicia produce paz. Y eso no significa ausencia de problemas ni significa perfección, sino orden, estabilidad y bienestar bajo el gobierno correcto. Este capítulo mira hacia una realidad futura de justicia, paz y transformación. ¿Qué podemos aprender de este capítulo 32? Que el liderazgo según Dios protege y no explota, no abusa. Ese es el liderazgo según Dios. Un líder conforme al corazón de Dios, un líder conforme a la palabra del Señor, y esto aplica a padres, a pastores, a maestros, ¿verdad?, cualquier tipo de líder y cualquier persona de autoridad. El liderazgo según Dios protege, ¿verdad?, y no abusa de ese poder, sino que busca, ¿verdad?, ser de bendición, busca ayudar, busca proteger a otros. Jesús siempre nos enseñó que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Él vino a entregarse por completo, Él vino a trabajar, Él vino a hacer la labor que el Padre, la encomienda que el Padre lo envió a hacer, Él la cumplió. Y no estaba buscando nada, no estaba buscando reconocimiento, no estaba buscando aplauso, no estaba buscando, ¿verdad?, favores ninguno. Estaba ahí para hacer la voluntad de Dios. Podemos aprender que la generosidad comienza en la mente y en el corazón. El que es generoso no solamente da y comparte, también piensa generosamente. En su pensamiento sabe que cuando nosotros compartimos con los demás de lo mucho que Dios nos ha dado, de lo mucho de lo poco, amado, cuando nosotros ayudamos al que es necesitado, nosotros sabemos que eso tiene una recompensa de parte de Dios. Pero antes de actuar conforme a esa generosidad, la generosidad está aquí. Al igual manera, cuando somos lo contrario a personas generosas, somos personas egoístas, somos personas avaras, somos personas que no nos gusta compartir, pues también eso viene de aquí. Y eso nos lleva, amados, a no experimentar muchas bendiciones de Dios por causa del egoísmo. Vemos también que la justicia y la paz están conectadas. No puede existir la verdadera paz donde hay injusticias continuas. Eso es así, amado.
donde hay injusticias constantes, no va a haber paz. La paz siempre va ligada a la justicia. Si queremos que haya paz en un lugar, tenemos que actuar con justicia, pero donde hay acepción de personas, donde hay favoritismo, donde hay discrimen y todo este tipo de desventajas, donde a unos sí, a otros no, y unos son mejores que otros, y a unos los valoramos más que otros, amado, todo eso promueve contienda y para nada promueve la paz. Nosotros queremos paz, tenemos que ser justos, todos por igual, nadie es mejor que nadie, todos somos importantes, todos valemos delante de Dios. La justicia, amado, es muy importante. Dios es justo y ciertamente Dios es quien pone en nosotros su paz. Isaías capítulo 33 vemos que comienza el capítulo, ¿verdad?, con un ay contra el destructor, probablemente relacionado con la amenaza asiria y la traición de Asiria contra Judá, porque comienza diciendo el 33, ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear serás tú saqueado y cuando acabes de hacer deslealtad se hará contra ti. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado. Tú, brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. Los pueblos huyeron a la voz del estruendo, las naciones fueron esparcidas al levantarte tú. Sus despojos serán recogidos como cuando recogen orugas, correrán sobre ellos como de una parte a otra parte corren las langostas. Ahí vemos, amados, que cambió el capítulo repentinamente. Comienza con un ay, pero ya del versículo 2 al versículo 4 cambia a una oración de confianza. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado. Fíjate que hay una palabra que se repite, ¿verdad?, en el espíritu de este pasaje y es esperar. Dice, a ti hemos esperado. Después de tantos capítulos donde Judá buscaba ayuda de Egipto, donde estaba buscando alianzas, donde estaba buscando estrategias humanas, ahora encontramos una actitud distinta. A ti hemos esperado. Y amado, eso también es fe. Eso también representa fe. Representa fe el no correr desesperadamente a cualquier solución, sino aprender a esperar en Dios, aprender a dejar que sea Dios el que obra, que sea Dios el que abra camino, el que sea Dios el que ponga cada pieza en su lugar. Eso es fe, amado. Y vemos que en el versículo 5 nos dice, será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas, llenó a Sión de juicio y de justicia. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Fíjate que en el versículo dice, será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas. Dios está por encima de todo. Dios está por encima del problema. Dios está por encima de los enemigos. Él está en las alturas. Él está sentado en su trono. Y eso, amado, cuando usted lo entiende, la perspectiva cambia. Ya usted mira los problemas de una manera distinta. ¿Por qué? Porque quizás tú estás aquí atribulado con tu problema, pero ¿dónde está Dios? Él está sentado en su trono. Él sigue siendo merecedor de gloria y honra. Él sigue siendo todopoderoso. Amado, vamos a tomar las cosas con calma. Claro que en nuestra humanidad a veces queremos que Dios trabaje a nuestra manera o pronto o nos desesperamos, pero tenemos que recordar que Él está en las alturas, que Él está sentado en su trono, que Él no ha perdido una batalla y que Él está por encima de cualquier situación que usted y yo podamos tener. Acuérdese de Jesús en aquella tempestad que estaban los discípulos ahí asustados. ¿Y cómo venía Jesús? Caminando sobre las aguas, caminando por encima de la tormenta, caminando por encima de tu problema, caminando por encima de tu dificultad, caminando, como queriendo decir, yo estoy por encima, yo tengo el control de esto. Eso nada va a afectar los planes y los propósitos que yo tengo contigo. Aleluya. Y dice el versículo 6,
Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Fíjate que no dice que su tesoro será el dinero, ni su tesoro serán las alianzas, ni van a ser las armas de guerra. Su tesoro será el temor del Señor. Y cuando hablamos de temor de Dios, estamos hablando de reverencia, de respeto, estamos hablando de obediencia y de humillación. El que teme al Señor le obedece, lo respeta, lo reverencia, lo honra, lo ama. Pero también, ¿verdad?, se humilla delante de él. Dice el versículo 7, he aquí que sus embajadores darán voces afuera, los mensajeros de paz llorarán amargamente, las calzadas están deshechas, cesaron los caminantes, ha anulado el pacto, aborreció las ciudades, tuvo en nada a los hombres. ¿Verdad? Cuando el juicio del Señor venga, todos van a ser humillados delante de él. Dice, llorarán amargamente, darán voces afuera, gloria al Señor. Así que dice el versículo 10, ahora me levantaré, dice Jehová, y seré exaltado. Ahora seré engrandecido. Qué lindo, ¿verdad? Que mientras toda la tierra es abatida por el juicio del Señor, al mismo tiempo el Señor que se enaltece. El Señor se levanta, dice, seré exaltado, ahora seré engrandecido. Y el juicio de Dios vendrá como fuego. Mira el versículo 14, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Ahí vemos, amado, que claramente tenían miedo y tenían espanto porque venía el juicio del Señor. Pero fíjate que no tenían miedo ni tenían espanto cuando cometían pecado. Pero cuando sabían que se acercaba el juicio, ahí entonces le daba miedo. Pero también nos dice que los justos del Señor se consuelan de que Dios viene a corregir las cosas. Dice el versículo 22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Esto es un versículo, ¿verdad?, que pudiéramos decir que es el versículo central de este capítulo, y miramos las tres funciones de Jehová. Dice que Jehová es nuestro juez, o sea que él determina lo que es correcto. Que Jehová es nuestro legislador, él establece las leyes y establece las normas. Y Jehová es nuestro rey, o sea que él gobierna. Él está, ¿verdad?, en el trono, él está en el poder. Pues él mismo dice, nos salvará. Así que este capítulo utiliza mucho lenguaje de gobierno, juez, legislador, rey, porque el problema de Judá no era solamente militar, era espiritual. Y ellos necesitaban, amados, recordar quién es el que ocupa el trono para entonces ellos encontrar seguridad. ¿Qué podemos aprender de este capítulo 33? Que no respondamos a la amenaza con las mismas armas que utiliza el enemigo. ¿Por qué? Bueno, porque el capítulo empieza diciendo, ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad bien que nadie contra ti la hizo. ¿Verdad? El capítulo comienza dejándonos saber que cuando alguien nos hace daño, nuestra respuesta natural puede ser, me hizo esto, así que yo se lo hago para atrás. Esta persona me faltó el respeto, pues yo le falto el respeto para atrás, ¿verdad? Lo que él me hizo, pues yo le voy a pagar con lo mismo. Pero el hecho de que alguien nos haga el mal no nos da permiso para convertirnos en ello, para hacer lo malo también, para responder con el mismo mal. No, la injusticia de otro no justifica mi propia injusticia. O al menos delante de Dios, amado, eso no es válido. Yo no le puedo decir, Señor, bueno, pues yo, como me robaron mi carro, pues yo se lo robé a otra persona. Eso no es así, amado. Te robaron tu carro, pues tienes que orar para que el carrito aparezca. Orar para que Dios te dé otro. Orar para que Dios, ¿verdad?, te supla de alguna manera. Pero no quiere decir que como me robaron a mí, yo voy a robar para adelante. Como me faltaron el respeto, pues yo le voy a faltar el respeto al otro. ¿Verdad? No es pagar el mal con mal. La Biblia dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Por lo tanto, yo no puedo responder con las mismas armas que el enemigo utilizó contra mí.
porque me convierto en Él. Entonces, la palabra del Señor deja claro que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. No seas como ellos, que ellos se conviertan a ti, que ellos se conviertan, ¿verdad?, al Señor que habita en ti, que ellos quieran parecerse más a Dios al verlo en ti. Pero si nos ponemos al nivel de ellos, ¿qué va a pasar? ¿Qué testimonio vamos a dar? ¿Qué de diferente estamos haciendo si amamos al que nos ama? Si aborrecemos al que nos aborrece, ¿no? Cuando yo puedo amar al que me aborrece, ahí es que yo soy diferente. Ahí es que yo demuestro que soy hija de Dios, cuando yo soy diferente. Así que podemos aprender también que esperar en Dios es parte de la dependencia en Él. Esperar en Él no es cruzarse de brazos y no hacer nada, sino actuar con dirección y confianza en Dios. Otra cosa que podemos aprender que tenemos que hacer del temor a Jehová nuestro verdadero tesoro. Que nos importe más la opinión de Dios que la opinión de los hombres. Amén. Así que espero que haya sido de edificación a su vida. Dios les bendiga y les amo en el amor del Señor. A su nombre, gloria.